escrito de Johan Norberg, en defensa del capitalismo global. 1. En constante progresión. Una verdad a medias. La idea generalizada de que todo va a peor y de que tiempos pasados siempre fueron mejores se remonta, como mínimo, al sermón pronunciado en 1014 en York por el arzobispo Wulfstan, en el que afirmaba que el mundo se afana, pero su final se aproxima. Buena parte del debate sobre la globalización tiene como punto de partida el planteamiento de que el mundo se está yendo al garete, a marchas forzadas. Hace pocos años, el Papa Juan Pablo II se hizo eco de la idea de su milenario colega resumiendo la situación del mundo en los siguientes términos. Surge en varios lugares una forma de neoliberalismo capitalista que subordina a la persona humana y condiciona el desarrollo de los pueblos a las fuerzas ciegas del mercado. De este modo, se asiste en el concierto de las naciones al enriquecimiento exagerado de unos pocos a costa del empobrecimiento creciente de muchos, de forma que los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Se resalta en particular la idea de que el mundo es cada vez más injusto. El estribillo omnipresente en el debate en torno a la economía de mercado reza así: los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Algo que se invoca más en calidad de axioma que como una afirmación que ha de sustentarse sobre argumentos. Si profundizamos en este pegadizo eslogan y analizamos lo que realmente ha ocurrido en el mundo, hemos de concluir que se trata de una verdad a medias. La primera parte es correcta. Los ricos son ciertamente más ricos ahora. No todos ni en todas partes, pero en general ese es el caso. Los que tenemos la suerte de vivir en países desarrollados hemos medrado considerablemente en las últimas décadas, lo cual también es aplicable a las clases pudientes del tercer mundo. Pero la segunda parte de la oración es simple y llanamente falsa. En líneas generales, los pobres del planeta no han visto empeorar su situación en los últimos decenios, sino al contrario. Se ha reducido la pobreza absoluta y en el continente más afectado cuantitativamente, Asia, muchos cientos de millones de personas que solo 20 años atrás luchaban por sobrevivir, han empezado a disfrutar de una cierta estabilidad económica e incluso de un relativo bienestar. La miseria global ha disminuido y las grandes injusticias han empezado a evaporarse. En este primer capítulo se incluye una abundante batería de estadísticas y análisis de tendencias, lo cual resulta necesario para hacer frente a esta errónea pero muy generalizada idea sobre la situación del planeta. Uno de los libros más importantes publicados en estos últimos años es Y Asiens Tid, un reportaje de viajes elaborado por dos suecos, el escritor Lasse Berg y el fotógrafo Stig Karlsson, donde describen su regreso a una serie de países asiáticos que ya visitaron en los años 60. En esa primera ocasión reflejaron la pobreza, la profunda miseria y las catástrofes que acechaban a la zona. Al igual que muchos otros visitantes, no se atrevieron a creer en un futuro esperanzador para esos países. Opinaban que probablemente la única solución pasaba por una revolución socialista. Cuando en la década de los 90 vuelven a India y China, no pueden menos de constatar su error. Numerosas personas han conseguido salir de la pobreza. El espectro de la hambruna es mucho más difuso y las calles están más limpias. Las chozas de adobe han sido sustituidas por casas de ladrillos con electricidad y dotadas de antenas de televisión en los tejados. Al llegar esta pareja de escandinavos por primera vez a Calcuta, una décima parte de la población vivía en la calle y cada mañana los camiones fletados por las autoridades o las congregaciones de misioneros recorrían la ciudad para recoger a los sin techo que habían fallecido durante la noche. 30 años más tarde, tienen dificultades para encontrar alguno que fotografiar. Al mismo tiempo, han ido desvaneciéndose los estereotipos. El peculiar vínculo conocido como rickshaw, de cuya existencia muchos de nosotros sabemos gracias a las aventuras de Tintín y que consiste básicamente en un carro tirado a toda velocidad por una persona descalza,
está desapareciendo del escenario urbano. Ahora se circula en automóvil, motocicleta y metro. Cuando Lasseter y Stig Carlson muestran a unos jóvenes indios fotos de su anterior estancia en el país, estos se niegan a creer que se trate del mismo lugar. ¿Realmente fue tan terrible la situación aquí?, se preguntan asombrados. En la página 42 del libro aparecen dos fotografías que sirven al lector de rápida ilustración sobre la evolución en estos últimos años. Una antigua, tomada en 1976, donde Sato, una niña india de 12 años, exhibe sus manos, desgastadas y llenas de surcos, prematuramente envejecida por muchos años de duro trabajo. Debajo de esta se incluye una foto reciente. Se trata de Sema, la hija de 13 años de Sato, mostrando también sus manos, en este caso jóvenes y suaves, propias de una niña que ha podido ejercer de tal. Pero el principal cambio se encuentra en la forma de pensar y en las aspiraciones. Por medio de la televisión y las revistas, la población asimila ideas e impresiones procedentes de la otra parte del planeta, lo cual les permite ampliar sus horizontes. ¿Por qué conformarse con vivir siempre en el mismo lugar? ¿Por qué obligar a la mujer a tener hijos desde tan joven y sacrificar con ellos su carrera profesional? ¿Por qué tienen que ser concertados los matrimonios y se ha de excluir a los parias, cuando en otros países se disfruta de unas condiciones familiares más libres? ¿Por qué contentarse con este sistema político cuando existen otras alternativas? Lasseter, en un ejercicio de autocrítica, añade lo siguiente: cuando leo lo que los observadores, tanto extranjeros como indios, escribimos en los años 60 y 70, no veo en ninguna parte de esos análisis algo que el lector pueda reconocer en la India de hoy en día. Eran vaticinios a menudo catastróficos: superpoblación, inestabilidad social, revoluciones o estancamiento, pero no este progreso tranquilo y estable y, sobre todo, nunca esta modernización en los planteamientos y ambiciones. ¿Quién predijo que el consumismo iba a penetrar tan profundamente hasta en la sociedad rural? ¿Quién presagió que iba a ir las cosas tan bien en el ámbito de la economía y el desarrollo social? Echando la vista atrás, llama la atención que un rasgo común a todos estos análisis es la sobrevaloración de lo extraordinario, lo aterrador, lo peligroso, lo incierto. Cada autor con sus caballos de batalla y temáticas particulares, y la subestimación del poder de la normalidad. Dicha situación no es fruto de ninguna revolución socialista, sino todo lo contrario. Se debe a una evolución en las últimas décadas hacia mayores cotes de libertad entre la ciudadanía. Se han ampliado las opciones y los intercambios internacionales, las inversiones y los proyectos de cooperación han aportado ideas y recursos. Ello ha permitido aprovechar los conocimientos, la prosperidad y las innovaciones procedentes de otros países. La importación de fármacos y nuevos procedimientos asistenciales han contribuido a mejorar las condiciones de vida, mientras que la tecnología moderna y los nuevos métodos de fabricación han permitido desarrollar la producción, lo cual ha resultado en una mayor accesibilidad de los alimentos. Los ciudadanos disfrutan de una mayor cota de libertad a la hora de elegir su profesión o vender sus productos. Lo que se aprecia en las estadísticas es la forma en que este proceso incrementa los niveles de prosperidad de los países y reduce la pobreza de sus habitantes. Pero lo fundamental es la libertad en sí, la independencia y la dignidad que la posibilidad de decidir sobre su suerte aporta a las personas que han vivido bajo la opresión. La esclavitud, que hace 2 siglos estaba extendida por todo el mundo, ha sido doblegada en un continente tras otro conforme se ha ido difundiendo los planteamientos humanistas. Aunque perviva en la clandestinidad, está prohibida en prácticamente todo el planeta desde la liberación de los últimos esclavos en la península arábiga en 1970. Los trabajos forzados de las economías precapitalistas han dado rápido paso a modalidades libres de empleo, contratos y libertad de movimiento allí donde se abre camino la economía de mercado. Disminución de la pobreza. Entre 1965 y 1998,
el ciudadano medio del mundo ha multiplicado casi por 2 sus ingresos, de 2.497 a 4.839 dólares, una vez compensada la evolución del poder adquisitivo y en valor monetario fijo. Este salto no se debe al incremento exponencial de los ingresos en los países industrializados, ya que el 20% más rico del planeta ha aumentado durante este periodo su renta media de 8.315 a 14.623 dólares, es decir, cerca del 75%. El repunte ha sido aún superior en el 20% más pobre del mundo, que en ese mismo periodo pasó de 551 a 1.137 dólares de promedio de renta, o sea, más del doble. En la actualidad, los habitantes del planeta han más que duplicado su consumo respecto a 1960. El desarrollo material del último medio siglo ha permitido que se haya liberado de la pobreza a más de 3.000 millones de seres humanos, lo cual es un hecho histórico sin parangón. El PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, constata que la pobreza ha menguado más en los últimos 50 años a nivel mundial que en los 500 años precedentes. En su informe sobre desarrollo humano de 1997, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo afirma que la humanidad se encuentra en su segundo gran ascenso. El primero se inició en el siglo XIX con la industrialización de Estados Unidos y Europa, que trajo consigo la difusión del progreso y el bienestar en esos países. En el periodo de posguerra comenzó el segundo, que ahora ha alcanzado su pleno potencial. Primero Asia y luego el resto de países en vías de desarrollo han empezado a registrar avances cada vez más significativos en su lucha contra la pobreza, el hambre, las enfermedades y el analfabetismo. Los grandes progresos realizados en la disminución de los niveles de pobreza durante el siglo XX demuestran que es posible erradicarla completamente en los primeros decenios del siglo XXI, afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La reducción de la pobreza avanza a pasos agigantados. Toda aquella persona que subsiste con menos de $1 al día se considera que vive en la pobreza absoluta. En 1820, en torno a un 85% de la población mundial sobrevivía con menos del equivalente a $1 diario. En 1950, esa cifra había caído a poco más del 50%, para en 1980 situarse en un 31%. Según el Banco Mundial, la pobreza absoluta ha decrecido desde 1980 hasta situarse en el 20%. A menudo se cita la cifra del 24%, que es el porcentaje con respecto a la población total de los países en desarrollo. Lo realmente extraordinario de la drástica disminución registrada en los últimos 20 años radica en que es aplicable no solo a la proporción, sino también a la cifra absoluta de la persona que vive en la pobreza extrema, algo que ocurre por primera vez en la historia de nuestro planeta. Pese a haberse incrementado en 1.500 millones de ciudadanos la población mundial en estas 2 décadas, ha decaído en casi 200 millones el número de personas que subsisten bajo la pobreza absoluta. Ello está ligado al crecimiento económico. En aquellos lugares cuyo nivel de prosperidad ha aumentado más es donde se ha reducido más eficazmente las cotas de pobreza. En el este de Asia, exceptuando China, el nivel de pobreza absoluta ha pasado del 15 a poco más del 9%, en China del 32 al 17%. 6 de cada 10 asiáticos vivían en la pobreza extrema en 1975. Hoy no llegan a 2 de cada 10. Pero, ¿para qué necesitan los países en desarrollo aumentar su nivel de consumo y crecimiento? ¿Por qué tenemos que imponerles nuestra forma de vida?, se pregunta el escéptico. La respuesta es que no tenemos que imponer a nadie nuestro estilo de vida, pero que, independientemente de sus valores, lo cierto es que la gran mayoría de las personas que habitan el planeta ambicionan un mayor bienestar material, por la simple razón de que ellos les ofrece una mayor posibilidad de elección, sin importar las prioridades de cada cual. Como ya ha apuntado, entre otros, el economista indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, la pobreza no es solo un problema material,
sino algo más extenso. La pobreza es también impotencia, ausencia de opciones y alternativas fundamentales. A menudo, un bajo nivel de ingresos es síntoma de la inexistencia de estas últimas, del sometimiento a la opresión y la marginalización. El desarrollo humano consiste en poder disfrutar de una existencia razonablemente saludable y segura, con una aceptable cota de bienestar y la libertad para poder decidir sobre la vida de uno. La posibilidad de estudiar la evolución económica es importante por dos motivos: porque nos permite hacernos una idea de la modificación de esas condiciones y porque en sí misma contribuye al desarrollo. Los recursos materiales, tanto individuales como colectivos, son los que hacen posible alimentarnos adecuadamente, obtener una formación, recibir asistencia sanitaria y evitar ser testigos de la muerte de nuestros hijos. Como puede apreciarse, se trata de aspiraciones comunes a toda la humanidad, siempre que se dé a las personas la oportunidad de elegir. La mejora de los niveles de prosperidad se percibe, entre otros aspectos, en el rápido aumento de la esperanza de vida en todo el mundo. A principios del siglo XX, la esperanza media de vida en los países en vías de desarrollo era inferior a los 30 años. En 1960 subió a 46 años para situarse en 1998 en los 65 años. En la actualidad, la esperanza de vida en los países en desarrollo es casi 15 años superior a la de la Inglaterra hace 100 años, país que por entonces era la principal economía del planeta. Esta evolución ha mostrado un ritmo más lento en los países africanos ubicados por debajo del Ecuador, aunque también aquí ha aumentado la esperanza de vida desde la década de los 60, de 41 a 51 años. La esperanza de vida todavía es más alta en los países más ricos, concretamente 78 años en la de la OCDE. No obstante, el avance ha sido más rápido en los países menos desarrollados. En 1960, la esperanza de vida de estos era un 60% de la de los países industrializados. Hoy en día se sitúa en más de un 80%. 9 de cada 10 pobladores del planeta pueden esperarse una vida de más de 60 años de duración, lo cual supone más el doble de la media hace solo un siglo. En el libro Y Asienstid, Lasseberg nos relata su regreso a Malasia 30 años después de su primera visita. El autor cae repentinamente en la cuenta de que, en el ínterin, la esperanza de vida de la población ha aumentado en 15 años. Ello quiere decir que las personas con las que ha cruzado en el país han podido celebrar todos y cada uno de sus cumpleaños desde la última visita realizada, aproximándose a la muerte en solo medio año. La mejora de los niveles de salud se debe no solo a una alimentación y unas condiciones de vida más adecuadas, sino también al desarrollo de la atención sanitaria. 20 años atrás había 1,0 médicos por cada 1000 personas. En la actualidad son 1,5. En 1980, la mayoría de los países en vías de desarrollo contaban con solo 0,6 médicos por cada 1000 habitantes, cifra que casi se ha duplicado ahora al pasar a 1,0. Tal vez el indicador más fiable a la hora de discernir las condiciones de vida de los más desfavorecidos sea la mortalidad infantil, que se ha reducido drásticamente en los países en desarrollo. En 1950 fallecía un 18% de los recién nacidos, casi 1 de cada 5 bebés. En 1970, esa cifra había disminuido hasta el 11% y se situaba en el 6% en 1995. Solo en los últimos 30 años la mortandad se ha reducido a casi la mitad, de 107 fallecimientos por cada 1000 nacidos vivos en 1970 a 59 en 1998. Es decir, pese a la pobreza ha podido sobrevivir una proporción más elevada de personas. El hecho de que las estadísticas nos indiquen que una parte inferior de la población mundial vive en la indigencia significa, así pues, que la contracción de las cotas de pobreza es más importante de lo que esos guarismos a simple vista podría hacer suponer. Hambre. Que las personas vivan más y mejor se debe en parte a la reducción de una de las manifestaciones más crueles del subdesarrollo, el hambre.
El consumo de calorías per cápita en el tercer mundo ha aumentado en un 30% desde la década de los 60. Según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 1970 había 960 millones de personas que sufrían de desnutrición en los países en vías de desarrollo. En 1991 esa cifra era de 830 millones para situarse en 1996 en 790 millones. En proporción a la población, se trata de un avance vertiginoso. Hace 30 años, casi un 37% de los habitantes de los países en desarrollo padecía de hambre. Hoy son menos de un 18%. ¿Muchos? Sí. ¿Demasiados? Por supuesto. Pero la cifra disminuye con rapidez. Hasta la segunda década del siglo XX no se declaró en Suecia la erradicación de la desnutrición crónica. En solo 30 años ha menguado a la mitad la proporción de personas hambrientas en el mundo. Se estima que la cifra descenderá hasta el 12% en 2010. Nunca la Tierra había sido habitada por tanta gente y nunca antes habíamos dispuesto de tanta comida. En los años 90 disminuyó en 6 millones al año, de promedio, la cantidad de personas afectadas por el hambre, al tiempo que durante ese mismo periodo la población del planeta se incrementaba en 800 millones de almas. La evolución más rápida tuvo como escenario el este y el sudeste de Asia, donde la proporción de personas desnutridas ha caído del 43 al 13% desde 1970. En Latinoamérica ha pasado del 19 al 11%, del 25 al 9% en el norte de África y Oriente Medio, y del 38 al 23% en el sur de Asia. Peor le han ido las cosas al África subsahariana, donde el hambre, de hecho, se ha extendido, pasando a azotar de 89 a 180 millones de personas, aunque también en esta región el porcentaje de población hambrienta se ha reducido, si bien de forma marginal, del 34 al 33%. La producción mundial de alimentos se ha duplicado en el último medio siglo, triplicándose en el caso de los países en desarrollo. Entre 1961 y 1999 aumentó la aportación alimentaria a nivel global en un 24%, de 2.257 a 2.808 calorías por persona y día. La evaluación más rápida se registró en los países en desarrollo, donde el consumo se incrementó en un 39%, de 1.932 a 2.684 calorías diarias. Este avance se debe en muy pequeña medida a la explotación de nuevos terrenos y mucho al cultivo más eficaz de las tierras ya cultivadas anteriormente. Prácticamente se ha duplicado el rendimiento por hectárea de los cultivos. El precio del trigo, el maíz y el arroz ha descendido en más de un 60%. Solo desde principios de los 80, el precio global de los alimentos ha caído a la mitad y la producción se ha intensificado en un 25%. Este proceso ha sido ligeramente más acelerado en los países pobres que en los más prósperos. Se trata del triunfo de la Revolución Verde. Se han desarrollado cultivos de mayor rendimiento y resistencia, al tiempo que los métodos de siembra, riego, fertilización y cosecha han experimentado una sustancial mejora. Las nuevas variedades de trigo obtenidas suponen un 75% de la producción de los países en desarrollo. Se estima que la población rural ha ganado casi 5.000 millones de dólares con esta transformación. Asimismo, se calcula que en el sur de India la Revolución Verde ha permitido en solo 20 años incrementar los ingresos reales de los agricultores en un 90%, y de los jornaleros sin tierra en un 125%. Donde menos se han notado los efectos ha sido en África, aunque también en este continente la producción por hectárea de maíz ha aumentado entre un 10 y un 40%. De no haberse llevado a cabo dicha revolución, se estima que los precios del trigo y el arroz hoy en día serían casi un 40% superiores y que en torno al 2% de los niños del mundo que actualmente satisfacen sus necesidades alimenticias sufrirían de desnutrición crónica.
El problema actual en el ámbito de la alimentación no es que en la Tierra vivan demasiadas personas, sino que no todas tienen capacidad para comprar, carecen de la libertad para producir en condiciones seguras o no tienen acceso a los conocimientos y técnicas disponibles. En opinión de numerosos investigadores, si se aplicaran las técnicas agrícolas modernas en la totalidad de los cultivos del mundo, podríamos alimentar a 1.000 millones de personas más. El surgimiento de grandes hambrunas también ha disminuido drásticamente. Ello se debe en gran parte a la democratización de numerosos estados. El fenómeno del hambre se ha dado prácticamente en todo tipo de regímenes, sistemas comunistas, imperios coloniales, dictaduras tecnocráticas y sociedades ancestrales de estructuración tribal. No obstante, un elemento común a todos ellos es su carácter centralizado, es decir, se trata de estados autoritarios que han reprimido la libertad de pensamiento y el libre funcionamiento del mercado. Como bien constata Amartya Sen, nunca se ha producido una hambruna en el ámbito de una democracia. Incluso democracias de pocos recursos como India y Botsuana se han librado del hambre pese a que sus reservas alimentarias son más limitadas que las de otros países donde ésta sí ha causado estragos. Por el contrario, estados comunistas como China, la Unión Soviética, Camboya, Etiopía y Corea del Norte, y colonias como la India bajo el mandato británico, han padecido hambrunas. Ello indica que es el sistema dictatorial y no la escasez de alimentos lo que origina el hambre. Esta la generan los dirigentes que destruyen la producción y el comercio, los que se dedican a la guerra y no les importa que la población pase necesidades. En opinión de Amartya Sen, las democracias se libran de las hambrunas porque son fáciles de conjurar, esto es, si los mandatarios realmente lo desean. Los gobernantes pueden permitir la libre distribución de alimentos y proporcionar trabajo a aquellas personas que carecerían de capacidad para adquirir comida en tiempos de crisis. Sin embargo, los dictadores no actúan bajo ninguna presión porque sus necesidades alimentarias individuales están aseguradas, lo que no ocurre con los dirigentes elegidos democráticamente, que de no actuar pueden ser defenestrados. Además, la existencia de una prensa libre hace posible concienciar sobre los problemas a la opinión pública y atajarlos a tiempo. En una dictadura, la censura puede embaucar incluso a sus propios gobernantes. Durante el Gran Salto, entre 1958 y 1961, en el que 30 millones de chinos murieron de hambre, todo apunta a que el propio aparato propagandístico y las estadísticas retocadas por sus secuaces contribuyó a apaciguar a los mandatarios chinos, al tiempo que cada vez son más los que tienen sus necesidades alimenticias cubiertas. Se ha duplicado el número de personas con acceso a agua potable, lo cual es un factor fundamental para reducir la presencia de enfermedades e infecciones en los países en vías de desarrollo. A escala mundial, 8 de cada 10 personas disponen actualmente de agua limpia. Una generación atrás, el 90% de la población rural del planeta carecía de esta. Hoy esa cifra es únicamente del 25%. A principios de los 80, solo poco más de la mitad de los indios tenían acceso a agua potable. 10 años más tarde, más del 80% disponía de ella. En Indonesia, la proporción pasó del 39 al 62%. En la actualidad, buena parte del suministro de agua en países como Kuwait y Arabia Saudí proviene de la desalinización de la prácticamente inagotable agua del mar. Se trata de un proceso costoso, pero demuestra que el aumento de la cota de prosperidad puede resolver hasta la falta de recursos. Educación. La educación es uno de los métodos más seguros para incrementar las posibilidades de desarrollo y generación de renta entre la población. Al mismo tiempo, son muchos los que no tienen acceso a ella. Se trata en gran medida de una cuestión de sexo. Alrededor del 65% de las personas a las que se niega el acceso a la escuela y por tanto están abocadas al analfabetismo son mujeres. También es un problema de falta de medios. En muchos países, los más desfavorecidos económicamente no reciben formación alguna.
Las familias pobres no pueden permitirse mandar a sus hijos a la escuela por no estar en condiciones de prescindir de los ingresos que estos generan. La escuela es excesivamente cara o bien los dividendos asociados a la enseñanza son demasiado reducidos. En la India, los hijos del 15% de la población más acaudalada recibe una formación escolar 10 años más prolongada que los del 15% más pobre. Por ello no ha de sorprendernos que el periodo de enseñanza se amplíe rápidamente en aquellos lugares donde la economía prospera, lo cual, a su vez, estimula el crecimiento económico. La escolarización en lo relativo a la enseñanza básica del ciclo inferior se aproxima al 100% a nivel planetario. Una vez más, la gran excepción es el África subsahariana, donde, pese a todo, la asistencia escolar se ha incrementado hasta el 75%. La escolarización en ciclos superiores de educación primaria ha pasado del 27% en 1960 al 67% en 1995. Durante este periodo ha ascendido la proporción de menores escolarizados en un 80%. En la actualidad hay casi 900 millones de adultos analfabetos. Parece ciertamente una cifra abultada, pero se trata de un importante descenso, del 70% de los habitantes de los países en desarrollo en los años 50 al 25 a 30% actual. La rápida difusión de la alfabetización a nivel mundial es fácilmente verificable si consultamos su incidencia sobre las diversas generaciones. Entre los más jóvenes, el analfabetismo está desapareciendo a pasos agigantados. Democratización. La propagación cada vez más veloz de la información y las ideas por todo el mundo, en combinación con los avances en el ámbito de la formación y del nivel de vida, tiene como resultado la intensificación de la demanda de derechos políticos concretos. Los detractores de la globalización afirman que un mercado dinámico y el capital internacional constituyen una amenaza para la democracia, aunque realmente a lo que se refiere es que resulta una amenaza para el fin que ellos mismos quieren atribuir a la democracia, más poder estatal. En una perspectiva histórica, la democracia, el sufragio universal y la libertad de formación y de opinión nunca ha estado tan extendido como en la actualidad. Hace un siglo, en ningún país de la Tierra existía el sufragio universal e igualitario. El mundo estaba gobernado por imperios y monarquías. En los países occidentales se excluía a las mujeres del proceso democrático. Durante el siglo XX, gran parte del mundo fue sometido al yugo del comunismo, el fascismo o el nazismo, ideologías que han desencadenado guerras a gran escala y asesinatos políticos que acabaron con la vida de más de 100 millones de seres humanos. Con contadas excepciones, estos sistemas se han desplomado. Los estados totalitarios han caído, las dictaduras se han democratizado y las monarquías absolutistas han sido derribadas. 100 años atrás, un tercio de la población mundial era gobernada por potencias colonialistas. Hoy en día, el colonialismo ha sido liquidado. Solo en las últimas décadas, las dictaduras se han derrumbado como un castillo de naipes, en especial tras la caída del telón de acero comunista. El final de la Guerra Fría trajo consigo el abandono de la desagradable política norteamericana consistente en apoyar a todo tipo de dictaduras del tercer mundo que se opusiera al bloque soviético. Según Freedom House, un think tank estadounidense, existen en la actualidad 120 democracias que gozan de un sistema multipartidista y de sufragio universal e igualitario. En ellas viven 3.500 millones de personas, es decir, un 60% aproximadamente de los habitantes del globo. 86 países con un total de 2.500 millones de habitantes son considerados libres, es decir, democráticos y con derechos civiles para sus ciudadanos. Ello supone más del 40% de la población, la proporción más alta alcanzada jamás de personas que viven en un país donde se garantiza el Estado de Derecho, la libertad de pensamiento y la oposición política activa. En la actualidad hay 47 estados que vulneran los derechos humanos más básicos. Entre los peores perpetrados se encuentran Afganistán, Birmania, Guinea Ecuatorial, Irak, Cuba, Libia, Corea del Norte,
Arabia Saudí, Sudán, Siria y Turkmenistán, es decir, países muy poco influenciados por la globalización y entre los más reacios a la economía de mercado y al liberalismo. A la hora de criticar y combatir su opresión, la falta de libertad de opinión, su control estatal de los medios y las escuchas telefónicas ilegales, no hemos de olvidar que esa era la situación habitual de la mayoría de la población del planeta hace solo unas pocas décadas. En 1973 había únicamente 20 países de más de 1 millón de habitantes gobernados democráticamente. En los años 90 se incrementó el número de países libres, en 21, al tiempo que el grupo de países carentes de libertad se reducía en 3. En un periodo dominado por el nacimiento de muchos estados nuevos debido al colapso de otros anteriores, como la Unión Soviética. La tendencia democratizadora se mantiene y no hay motivos que hagan pensar que su final esté próximo. En ocasiones se afirma que la democracia es difícil de compatibilizar con el Islam, lo cual puede parecer así en nuestro mundo actual. Hemos de recordar, empero, que muchos analistas afirmaron exactamente lo mismo, pero aplicado al catolicismo no hace tanto, en los años 70, cuando esta corriente cristiana estaba representada, entre otros, por los regímenes militares de Latinoamérica, los estados comunistas de Europa del Este, y una serie de dictaduras como la de Marcos en Filipinas. El número de guerras se ha reducido a la mitad en el último decenio. Hoy en día, menos del 1% de la población mundial sufre directamente un conflicto militar. Uno de los motivos de ello es que las democracias simplemente no luchan entre sí. Otra de las causas es que los intercambios transnacionales hacen menos interesantes los conflictos. Cuando se implanta la libertad de movimiento y el libre comercio, a los ciudadanos no les interesa tanto el tamaño de su país cuanto la posibilidad de tener intercambios con esa región y sus recursos. Por el contrario, en un mundo compuesto por estados-nación herméticos, las tierras de los demás países no tienen valor alguno hasta que uno las conquista. El buey trajo la paz. Es una expresión del siglo XVI, procedente de la región fronteriza entre Dinamarca y Suecia. En esa época, los campesinos de la zona firmaron la paz en contra de la voluntad de sus respectivos soberanos, en su deseo de intercambiar carne y mantequilla por aranque y especias. Se suele atribuir a Frédéric Bastiat, el liberal francés del siglo XIX, una contundente explicación de este vínculo. Si las mercancías no cruzan las fronteras, lo harán los soldados. La dependencia mutua hace disminuir los motivos de conflicto entre los estados. Con la propiedad transversal, las inversiones de compañías extranjeras y los recursos naturales en manos privadas resulta difícil determinar dónde empieza realmente un país y acaba el otro. Hace unos siglos Suecia arrasó el continente en busca precisamente de los recursos de otros países, que destruyó y se apropió. Si hiciéramos eso mismo hoy en día, perjudicaría fundamentalmente a las empresas, al capital y a los mercados de exportación de Suecia. Se ha afirmado que el reto que la mundialización plantea en los estados nacionales puede despertar el separatismo y los conflictos locales o étnicos. Ciertamente existe el riesgo de que se aviven las tendencias separatistas con el desafío al poder nacional. De hecho, la tragedia ocurrida en la antigua Yugoslavia es buena prueba de que se puede desencadenar enfrentamientos sangrientos. Pero el número de conflictos nacionales de importancia, aquellos con una cifra de víctimas mortales superior a 1000, se ha reducido de 20 a 13 entre 1991 y 1998. 9 de ellos tuvieron como escenario África, el continente menos democratizado, globalizado y capitalista del mundo. Los conflictos surgidos a la estela del colapso de los estados totalitarios son luchas por ocupar el vacío de poder generado. En varios países, la centralización ha impedido el surgimiento de instituciones democráticas estables y de la sociedad civil y, cuando ésta desaparece, sobrevive el caos hasta el establecimiento de nuevas instituciones. No hay motivos para sospechar que esto sea una nueva tendencia en un mundo cada vez más internacionalizado y democrático.
Discriminación de la mujer. Una de las injusticias más crueles que hay en el mundo es la discriminación que somete a la mujer. En algunas zonas del globo, la mujer es considerada como propiedad del hombre. El padre tiene derecho a entregar a su hija en matrimonio y el marido es el que decide a qué se va a dedicar su esposa. En numerosos países es el hombre el que posee el pasaporte o la tarjeta de identidad de la mujer, lo que impide a ésta viajar libremente, incluso dentro de su propio país. La legislación niega a las mujeres el divorcio, el derecho de propiedad y trabajar fuera del hogar. Las hijas no pueden heredar bajo las mismas condiciones que los varones. Las niñas no reciben en absoluto el mismo nivel de educación que los chicos y en algunos casos ni siquiera van a la escuela. Las mujeres son maltratadas y sometidas a ablaciones y violaciones sin que las autoridades intervengan. Es cierto, como muchos denuncian, que la globalización altera las viejas tradiciones y costumbres. ¿Cómo mantener, por ejemplo, las tradiciones de carácter patriarcal cuando los hijos de repente ganan más dinero que el cabeza de familia? Una de las tradiciones que la globalización desafía es la ancestral discriminación de la mujer. Mediante el intercambio de ideas y los contactos culturales se difunden nuevas expectativas e ideales. Cuando las mujeres indias pueden ver en televisión que las occidentales no son necesariamente amas de casa, empiezan ellas mismas a sopesar la posibilidad de convertirse en abogadas o médicos. Por ejemplo, las mujeres chinas, que en el pasado vivían en un mundo aislado, se ven estimuladas a plantear exigencias y a adoptar sus propias decisiones, a leer sobre la sexualidad y acerca de los retos que supone la maternidad en los sitios web gaogenxie.com, que literalmente significa zapatos de tacón, un símbolo de libertad en contraposición a los pies tradicionalmente amarrados. Cuando se empieza a tomar decisiones propias, se decide sobre los hábitos de consumo y se escoge un trabajo. También se intensifica las reivindicaciones de igualdad en lo referente a las libertades y derechos en otras áreas, más allá del sexo de la persona. Mis padres me educaron para que fuera una niña tierna y buena. Debía ser obediente y educada, dócil con ellos y con mis profesores. Cuando tenga hijos, quiero apostar por la igualdad dentro de mi familia, tanto entre hombres y mujeres como entre hijos y padres. Las cosas eran diferentes en casa. En la generación de mis padres se daba por descontado que la vida de la esposa se desarrollaría dentro de las paredes del hogar, donde ella se encargaba de todas las tareas, aunque tuviera que compatibilizarlas con un trabajo remunerado. Pero eso es una época que pronto pertenecerá a la historia. Shang Ying, ciudadana china de 21 años que trabaja como empleada de banca en Shanghai. Al aumentar los niveles de prosperidad, las mujeres disponen de mayores opciones para independizarse y ganarse la vida por su cuenta. Las experiencias recabadas, por ejemplo, en África evidencian que las mujeres con frecuencia desempeñan una labor comercial fundamental, con diversos tipos de producción y venta a pequeña escala en el ámbito de la economía sumergida. Ello demuestra que pueden desenvolverse perfectamente dentro del mercado siempre y cuando el Estado no las discrimine ni legisle en su contra. Como no podía ser de otra manera, la propagación de modalidades de contratación menos rígidas y la liberalización de los mercados en todo el mundo hace cada vez más difícil excluir a las mujeres. Hoy en día, un 42% de la población activa de todo el mundo es femenina, a comparar con el 36% de 20 años atrás. El capitalismo no hace distingos entre un hombre y una mujer si esa persona es la que produce con una mayor eficacia. De hecho, la discriminación trae aparejado un coste, puesto que conlleva la supresión de las mercancías y de la mano de obra procedente de un colectivo específico. Todos los estudios demuestran que el respeto de los derechos de la mujer y de su capacidad de influencia dentro de la casa está estrechamente vinculado con la posibilidad de desempeñar una profesión fuera del hogar y de contar con ingresos propios. A menudo la tecnología es una fuerza renovadora. En Arabia Saudí, las mujeres no pueden mostrarse públicamente si no se cubren todo el cuerpo, a excepción de las manos, los ojos y los pies. También se les prohíbe, por ejemplo, conducir.
En la práctica, todo ello ha resultado en su exclusión de cualquier tipo de actividad productiva. Pero Internet y la telefonía han abierto de repente las puertas a la mujer para hacer negocios desde casa con ayuda del ordenador. En poco tiempo han surgido innumerables empresas femeninas dedicadas, por ejemplo, al mundo de la moda, la venta de viajes o la organización de conferencias y fiestas. Esa es una de las razones que explican que aproximadamente 2/3 de los usuarios sauditas de Internet sean mujeres. Cuando súbitamente varios miles de mujeres demuestran que pueden competir en pie de igualdad con los hombres, pese a su discriminación, se manifiesta también con mayor claridad, si cabe, lo absurdo de las prohibiciones a las que están sometidas. De hecho, ahora hay una mayor concienciación al respecto y arrecian las críticas contra la discriminación por motivo del sexo. La democratización da voz a la mujer dentro de la política. Se está incrementando el número de países que proceden a reformar sus legislaciones para potenciar la igualdad de oportunidades. Las leyes que regulan el divorcio y el derecho de herencia son cada vez menos arbitrarias. La democracia y el capitalismo extienden la igualdad ante la ley. La concepción sobre la dignidad del ser humano suprime la discriminación, lo cual también se ve apuntalado por el incremento del nivel de vida. En el 20% de los hogares indios de menos recursos, la diferencia entre la proporción de chicas y chicos que realizan estudios se sitúa en el 11%, mientras que en el 20% más próspero esta cifra no llega ni a la mitad, 4,7%. En las regiones del planeta con mayores desigualdades, el sur de Asia, África y Oriente Medio, se ha duplicado en los últimos 25 años el porcentaje de niñas escolarizadas. La diferencia global entre la proporción de mujeres y hombres escolarizados ha descendido a menos de la mitad en 2 décadas. Actualmente, dentro de la educación primaria, el 46% de los escolares de todo el mundo, como promedio, son de sexo femenino. Ello es importante, no solo para las mujeres sino también para los hijos, ya que una cualificación más avanzada y un mayor nivel de ingresos de la madre rápidamente resulta en una mejor alimentación y formación para los hijos. Esta relación, sin embargo, no es aplicable a los padres. En el sur de Asia, donde una concepción inhumana del valor intrínseco de la mujer hizo, y en parte todavía hace, que haya sido elevada la mortalidad infantil entre las niñas. Ahora, la esperanza media de vida tras el parto es superior para las chicas que para los chicos. El promedio de vida de las mujeres de los países en vías de desarrollo se ha incrementado en 20 años en el último medio siglo. Esta evolución permite a la mujer decidir en mayor medida sobre su cuerpo. El incremento de las cuotas de poder de la mujer en los países menos desarrollados, en combinación con un mayor acceso a los anticonceptivos, dan pie a una reducción de las tasas de natalidad. Helen Rahman, de la ONG Shoishab, que vela por los intereses de las mujeres y niños en Bangladesh, opina que el desarrollo de la industria textil en su país en los últimos 20 años ha contribuido a mejorar la situación de las mujeres. La industria de la ropa ha originado una revolución social silenciosa. Antes era totalmente inaceptable que una mujer trabajara fuera del vecindario. Las mujeres que abandonaban la aldea por la ciudad se cubrían de deshonra, ya que se daba por descontado que eran prostitutas. Ahora se admite que 5 chicas alquilen juntas una vivienda. Los ingresos que obtienen aportan a las mujeres estatus social y capacidad de influencia. Algo muy positivo es el incremento de la media de edad de las mujeres que contraen matrimonio. China. Cerca de la mitad de los pobres del mundo viven en 2 países más poblados del planeta, India y China. Por ese motivo es de especial relevancia lo que ocurre en dichos estados. En ambos países se han puesto en marcha ambiciosos procesos de liberalización de la economía en los últimos 20 años. La dictadura comunista china comprendió a finales de los 70 que la colectivización era un obstáculo para el desarrollo. Los controles y la imposición de suministro de alimentos a la que eran sometidos los campesinos frenaban la innovación y el rendimiento. Su líder, Deng Xiaoping, deseaba mantenerse fiel a los postulados distributivos del socialismo,
pero también se dio cuenta de que estaba abocado a distribuir ya fuera pobreza o prosperidad, y esta última opción solo era posible otorgando una mayor dosis de libertad a la población. Así pues, en diciembre de 1978, 2 años después de la muerte de Mao, lanzó un programa de liberalización. Las familias campesinas, a las que hasta entonces se había forzado a integrarse en un sistema agrícola colectivizado, adquirían ahora el derecho a guardar parte de su producción para venderla a precio de mercado, un sistema que con el tiempo se liberalizaría aún más. De esta manera se incentivó la inversión y rendimiento de los cultivos. Se recurrió en tan grande medida a la opción de abandonar el sistema colectivo y a arrendar formalmente terrenos cultivables del Estado, de modo que prácticamente toda la tierra pasó a manos privadas. Posiblemente se trata de la mayor privatización de la historia. Esta iniciativa dio sus frutos. Entre 1978 y 1984 se incrementó la producción agrícola nada menos que en un 7,7% anual. Ese mismo país que 2 décadas antes había padecido la peor hambruna que se recuerda en el mundo, ahora tenía excedente alimentario. Pronto se empezaron a aplicar estos triunfantes planteamientos comerciales al resto de la economía. En primer lugar, se crearon zonas francas, exentas de los controles socialistas y especializadas en el comercio exterior. Los indiscutibles éxitos obtenidos animaron a una liberalización más generalizada. Se autorizó el comercio en las zonas rurales, así como entre la ciudad y el campo. Las aldeas, anteriormente autosuficientes, fueron integradas en mercados regionales e incluso nacionales. Gracias a una mayor productividad y al crecimiento de su poder adquisitivo, muchos campesinos emplearon su capital para lanzarse a la producción industrial, tanto individualmente como en régimen de cooperativa. Posteriormente, fenómenos que antes hubiera resultado impensables se convirtieron en objetivos no solo lícitos, sino encomiables. Una mayor liberalización del mercado, comercio exterior, inversiones directas en otros países, etc. Las descripciones sobre la evolución del país no son siempre concordantes, ya que resulta complicado obtener información precisa en una dictadura de tan grandes proporciones. En lo que sí coinciden todos los analistas es en que el país ha logrado una expansión económica y un incremento de renta extraordinarios. Se ha hablado de un crecimiento cercano al 10% anual durante los 20 primeros años de la reforma y de una generosa cuadruplicación del PNB. En 2 decenios, la economía china ha pasado de ser igual de grande que la alemana a superar las de la Alemania, Francia, Italia y los países nórdicos combinados. El proceso de liberalización emprendido en 1978 permitió que, en solo 6 años, 800 millones de campesinos chinos duplicaran sus ingresos. El analista Sui-He Yao sostiene que China ocultó en sus estadísticas oficiales la extrema pobreza padecida durante mucho tiempo, pero que, si se atiende a la evolución real de la economía, más de 500 millones de chinos han abandonado esa situación de indigencia absoluta. El Banco Mundial ha mencionado que se trata de la reducción de pobreza de mayor envergadura y rapidez de la historia. Ahora bien, no hay que excluir la posibilidad de que se produzcan formidables reveses económicos en China. El ineficaz sector público y las compañías favorecidas han absorbido créditos colosales al amparo de las reestructuraciones de capital, al tiempo que las pequeñas empresas se encuentran descapitalizadas. Las autoridades han puesto trabas a la supervisión de bancos y empresas, lo cual podría dar lugar a una crisis de colosales proporciones. Pero los fundamentos de la economía del país han cambiado demasiado como para poder dar marcha atrás a la situación anterior a 1978, tanto por las reformas llevadas a cabo como por las cotas de prosperidad obtenidas. La masacre de la plaza de Tiananmen, la prohibición en muchas regiones de tener más de un hijo, la represión en el Tíbet y Xinjiang, la persecución del movimiento Falun Gong, los campos de trabajo para prisioneros políticos, etc. Son muestras todas ellas de que, por desgracia, no todo ha cambiado en China. La opresión que ejerce el Partido Comunista se mantiene,
pero son cada vez menos los que opinan que pueda a la larga sobrevivir a la liberalización económica. Solo en virtud de la mencionada liberalización han podido los ciudadanos conquistar importantes libertades. Antes se asignaba a cada persona un puesto obligatorio y ahora los chinos eligen ellos mismos su trabajo. En el pasado te registraban en tu localidad de origen, donde estabas obligado a residir y trabajar. Viajar o mudarse era prácticamente imposible. Trasladarse del campo a la ciudad, impensable. Ahora los chinos pueden desplazarse con casi total libertad, llevar la ropa que les plazca y gastar su dinero prácticamente en lo que deseen. En las zonas rurales se elige cada vez en mayor medida a los representantes locales. En casi todos los casos, las elecciones siguen siendo controladas por el Partido Comunista, pero donde no lo están, el pueblo ha dado claras muestras de voluntad de cambio. En casi un tercio de las aldeas, el control del partido ha desaparecido. A largo plazo puede resultar difícil compaginar unas mayores dosis de democracia local con una dictadura centralizada. Aunque todavía te puedan arrestar por tus opiniones, se empieza a oír una mayor diversidad de planteamientos debido en gran parte a la influencia del exterior y a Internet. Están surgiendo organizaciones independientes y el flujo de información ya es imposible de detener. Hasta los periódicos muestran una mayor independencia, pudiéndose ahora incluso criticar a los funcionarios corruptos. India. A diferencia de China, India ha sido una democracia desde su independencia en 1947, pero ello no ha impedido que decidieran adoptar una economía fuertemente regulada. El Estado apostó por una industria a gran escala protegida mediante sólidas barreras a la importación y la exportación, como medio para lograr la independencia económica. Esta política resultó en un fiasco de elevadísimo coste. Todas las actividades económicas se veían dificultadas por complicadas regulaciones, requiriéndose permisos prácticamente imposibles de obtener sin contactos ni sobornos. El Imperio Británico dio paso al imperio de las licencias. La burocracia se hizo con el poder. Todo aquel que deseara hacer negocios se veía obligado a dedicar una buena parte de su tiempo a cotejar a los funcionarios de turno. Una vez logrado su favor, se obtenía protección ante los otros competidores. El crecimiento económico difícilmente podía seguir el ritmo del auge demográfico, y de un 50% de la población que vivía bajo el umbral de la pobreza a fecha de la independencia del país se pasó a 62% en 1966. A mediados de los 70, India empezó poco a poco a reestructurar su economía. La independencia económica y el hermetismo previos fueron sustituidos por una política que primaba la industria de mano de obra intensiva. En los años 80 aumentó el crecimiento y disminuyó la pobreza. Ahora bien, esta bonanza fue posible gracias al dinero prestado, lo cual desembocó en una profunda crisis a principios de la década de los 90. Así pues, en 1991 el gobierno emprendió una reforma cuyos principales objetivos eran poner orden en las finanzas, abrir el país al comercio y a las inversiones extranjeras y estimular la competitividad y la iniciativa privada. Los aranceles aplicados, cuyo nivel promedio se habían mantenido nada menos que a un 87%, se rebajaron hasta el 27%. La economía se vio liberada de muchas de sus antiguas ataduras gracias a la actuación de 3 gobiernos seguidos, pese a su diferente descripción política. Si bien aún queda por hacer una ingente labor de reforma para que India se dote de una verdadera economía de mercado, ya se han logrado importantes avances merced a una explotación más eficaz de los recursos del país. Desde el comienzo de su proceso de reforma, India ha recibido un intenso caudal de inversiones extranjeras, obteniendo un nivel de crecimiento anual en torno al 5 al 7%. La proporción de la población que vive en la actualidad bajo el umbral de la pobreza es de cerca de un 32%. La evolución más rápida se registró tras el cambio de sistema. Solo en el periodo de reforma 1993 a 1999 se contrajo la pobreza en 10 puntos. De no haberse producido este salto, ahora habría otros 300 millones de indios pobres.
El índice de crecimiento demográfico ha caído en un 30% desde finales de los 60, duplicándose la esperanza de vida, que pasó de cerca de 30 años tras la independencia a 60 años aproximadamente en nuestros días. La mitad de los hogares indios de menos recursos poseen en la actualidad un reloj, una tercera parte cuenta con radio y un 40% dispone de televisor. La evolución ha sido dispar geográficamente, dependiendo del grado de reforma aplicado en los diversos estados. En buena parte de las zonas rurales, donde vive la población más deprimida, no se han llevado a cabo iniciativas liberalizadoras dignas de mención, manteniéndose estable el nivel de pobreza. Ello contrasta especialmente con los estados meridionales de Andhra Pradesh, Karnataka y Tamil Nadu, donde se han avanzado con gran rapidez en la liberalización de la economía. Es justamente en dichos estados donde se ha registrado un crecimiento superior a la media india, en algunos casos de hasta 15% anual. Son también los que han acogido más inversiones, procedentes tanto del extranjero como del resto del país. La economía ha experimentado una explosión en el sector de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, la industria del software ha crecido a razón del 50% anual. Microsoft ha abierto en Andhra Pradesh su primer centro de desarrollo, propiamente dicho fuera de su cuartel general de los Estados Unidos. El auge económico ha dejado también su impronta en el desarrollo social. Por lo general, los estados reformistas han progresado adecuadamente en el ámbito sanitario y educativo, siendo escenario de la disminución más rápida de las tasas de mortalidad infantil y analfabetismo. El grado de escolarización de las niñas, que en el pasado raramente eran enviadas al colegio, empieza a aproximarse al de los varones. En algunos estados, Andhra Pradesh, Maharashtra, el índice de pobreza se ha rebajado en un 40% respecto a los años 70, mientras que no ha disminuido prácticamente nada en estados donde no se ha liberalizado la economía, como Bihar o Uttar Pradesh. El sistema de castas indio, una especie de apartheid que divide, juzga y trata a las personas conforme a su procedencia familiar, ha sido oficialmente suprimido, pero ha demostrado tener una gran resistencia, especialmente en el ámbito local, donde las personas de casta inferior son peor tratadas y disfrutan de menores derechos. Sin embargo, ese sistema ha sufrido ahora un duro varapalo, puesto que la economía de mercado no discrimina, escogiendo siempre al mejor trabajador y no al que tiene su origen en la mejor familia. Cada vez es más frecuente que los intocables participen, por primera vez, en las reuniones de empresa. En lugar de reforzar el sistema de castas, el gobierno del país ha emprendido campañas antidiscriminatorias. Además, India ya ha tenido un presidente de procedencia paria. Desigualdades globales. Todo esto me parece muy bien, alegan numerosos antiglobalizadores, pero, aunque la mayoría haya mejorado su nivel de vida, las diferencias han aumentado. Las personas y países ricos han medrado más rápidamente que los demás, así que las desigualdades son más acentuadas. Acuden entonces a datos tales como que hace 40 años la renta per cápita de los 20 países más ricos era 15 veces mayor que el de los 20 países más pobres y que en la actualidad es cerca de 30 veces superior. Es esta una objeción contra la globalización que no se sostiene por dos motivos. En primer lugar, ello, de ser cierto, no debería tener mayor importancia. Si todos mejoran sus condiciones, ¿qué tiene de malo que unos prosperen más rápido que otros? ¿Acaso lo importante no es poder disfrutar de las mejores condiciones posibles y no que otros no gocen de un mayor bienestar que uno mismo? Solo aquel para quien la riqueza sea un problema mayor que la pobreza puede contrariarle que ciertas personas se hagan millonarias mientras que otras mejoren con respecto a su anterior nivel de vida. Es mejor ser pobre en un país económicamente tan desigual como Estados Unidos, cuyo umbral de pobreza se sitúa en unos $9,000 anuales, que vivir al nivel medio de vida en Ruanda, cuyos ingresos medios por habitante son de unos $1,000 al año, Bangladesh,
$1.750 al año, o Uzbekistán, $2.500 al año. El hecho de que las diferencias se amplíen en determinados países reformistas como China, con frecuencia se debe al mayor crecimiento de las ciudades respecto a las zonas rurales. Ahora bien, teniendo en cuenta que este proceso ha traído consigo una reducción de los índices de pobreza tanto en las zonas urbanas como en el campo, seguramente no deberíamos considerarlo como una evolución no deseada, ¿verdad? Un pobre no siempre vive en la miseria. Numerosas concepciones de la pobreza son relativas, es decir, no valoran cuán pobre es una persona, sino su indigencia en relación con otras personas. Uno de los baremos de pobreza a los que a menudo se recurre, entre otros, el PNUD, establece que una persona es pobre si gana menos de la mitad del salario medio del país donde reside. Ello implica que alguien considerado como inmensamente rico en la humilde Nepal puede definirse como pobre de solemnidad si vive en la opulente Estados Unidos, lo cual hace inviable la comparación de estas cifras relativas a nivel internacional. Aquellos que juzgamos como pobres en Estados Unidos no siempre viven en condiciones que podríamos valorar como propias de un indigente. Un 72% de las familias norteamericanas deprimidas cuentan con uno o varios automóviles. El 50% dispone de aire acondicionado, un 72% tiene lavadora, un 20% lavavajillas, un 60% horno de microondas, un 93% televisión en color, un 60% reproductor de video y un 45% es propietaria de su vivienda. En el nivel de renta solo se contabilizan los ingresos regulares, no los bienes en propiedad. En segundo lugar, afirmar que las desigualdades se han acrecentado es erróneo. La idea de que las diferencias globales han aumentado se basa fundamentalmente en las cifras publicadas por el PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y en especial en su informe sobre desarrollo humano de 1999. Pero hay un problema con estas cifras, a saber, que no han sido ajustadas conforme al poder adquisitivo, o sea, con la capacidad real de compra de las personas. Sin dicha compensación, las cifras muestran a lo sumo la cotización oficial de la moneda del país y su valor dentro del mercado internacional, lo cual no proporciona la medida adecuada del nivel de riqueza. Obviamente, el coste de los alimentos, la ropa y la vivienda es más determinante para el nivel de vida real de las personas sin recursos que lo que pudieran obtener por su dinero de vacaciones en Europa. Lo extraño de todo esto es que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sí que emplea cifras ajustadas con el poder adquisitivo en su índice de desarrollo humano, que es el baremo universal que usa para determinar el nivel de vida. Es decir, solo recurre a cifras sin el mencionado ajuste a fin de demostrar su tesis de la desigualdad. El Instituto de Política Exterior de Noruega analiza en un informe las desigualdades globales a partir de cifras adaptadas al poder adquisitivo. Los datos evidencian que las diferencias entre los países, en contra de lo que pudiera sugerir nuestra intuición, se ha recortado de forma continua desde principios de los 70 y con especial intensidad entre 1993 y 1998, periodo en que la mundialización adquirió una mayor ímpetu. Así pues, hemos asistido a un proceso de nivelación global en los últimos 30 años. Si nos limitamos a comparar al 10% más rico con el 10% más pobre, comprobaremos que se ha abierto la brecha de la desigualdad, lo cual apunta a que hay un pequeño grupo de países que han quedado rezagados. Hablaremos más tarde de cuáles son y los motivos de ello. Pero si estudiamos la totalidad de países queda patente que ha habido un acercamiento generalizado. Al comparar, por ejemplo, el 20% más rico y más pobre, o si se quiere el tercio superior e inferior, encontramos que las diferencias se han reducido. Los economistas acostumbran a calibrar el grado de desigualdad con ayuda del coeficiente de Gini. 0 significa igualdad absoluta, todos poseen exactamente lo mismo. 1 quiere decir desigualdad total, uno de ellos posee todo. El coeficiente de Gini a nivel mundial
ha pasado del 0,6 en 1968 a 0,52 en 1997, lo cual supone una disminución superior al 10%. Teniendo en cuenta que el grado de igualdad entre pobres y ricos dentro de los países parece haberse mantenido más o menos constante durante este mismo periodo, se ha incrementado en la mitad de los países y se ha reducido en la otra mitad. Hemos de concluir que, en contra de la creencia popular, hemos asistido a una nivelación global. En el informe del Banco Mundial, 1998 a 1999, se analiza, entre otros puntos, la diferencia de los ingresos del 20% más rico y pobre en los países en vías de desarrollo. Como era de esperar, la diferencia es muy considerable, pero también se demuestra que está disminuyendo la desigualdad en todos los continentes. La única excepción palmaria es Europa del Este tras el derrumbe del comunismo, donde la brecha se ha incrementado con mayor rapidez en los países con un ritmo lento de reformas. Otro elemento que arroja sombra sobre el informe del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1999, el cual contradice estos resultados, es la omisión dentro del cuerpo estadístico por parte de dicha entidad de sus propios datos relativos a los años en que se redujeron con mayor intensidad las desigualdades, 1995 a 1997. A ello hay que añadir que en el baremo de nivel de prosperidad establecido, el denominado Índice de Desarrollo Humano, se muestra una disminución de las diferencias a nivel global aún más rápidas que en el informe noruego. El Índice de Desarrollo Humano combina diversos aspectos del desarrollo, las rentas de la población, el nivel de formación y la esperanza de vida. Este índice va del 0, equivalente a la miseria más absoluta, hasta el 1, prosperidad máxima. El índice de desarrollo humano ha aumentado en todos los grupos de países en los últimos 40 años, pero con una especial intensidad en los menos desarrollados. En los países de la OCDE, el índice de desarrollo humano ha pasado de 0,8 a 0,93 entre 1960 y 2000. Mientras que en los países en vías de desarrollo se ha incrementado del 0,26 al 0,65, es decir, a un ritmo más acelerado. En ocasiones se oye decir que el 20% de la población más pudiente del planeta es 74 veces más rica que el 20% de menos recursos. Si se analiza lo que esta quinta parte más rica y más pobre obtiene por su dinero, es decir, si se plantean cifras adaptadas al poder adquisitivo, el 20% más próspero es solo 16 veces más rico que el 20% más deprimido. Pero con las justas reservas. Lo expuesto anteriormente no significa en manera alguna que todo en el mundo va bien, ni siquiera que todo va mejor. En el año 2000, 3 millones de personas murieron a causa del SIDA, una cifra récord, dejando tras de sí un rastro de niños huérfanos como una de sus consecuencias más crueles. En algunos países africanos, más del 15% de la población adulta está infectada por el VIH o ha desarrollado la enfermedad. En la actualidad hay unos 20 millones de refugiados que huyen de la represión, los conflictos armados o las catástrofes naturales. Aunque los pronósticos relativos al abastecimiento del agua a nivel mundial son más optimistas, planea todavía la amenaza de una gravísima escasez de agua potable, lo que puede traer consigo enfermedades y conflictos. Una veintena de países, la mayoría de ellos del África subsahariana, son más pobres ahora que en 1965. Pese a la reducción del analfabetismo, el hambre y la pobreza, aún hay muchos cientos de millones de personas que padecen estas lacras. Ciertamente ha disminuido el número de conflictos armados, pero ello no sirve de mucho consuelo a los cientos de miles de seres humanos que son asesinados, maltratados y violados. Los problemas sin resolver se antojan además mucho más difíciles de sobrellevar, a sabiendas de que podemos hacer algo para solventarlos. Un subdesarrollo derivado de condiciones naturales e ineludibles puede parecernos un destino terrible, pero cuando comprendemos que en absoluto es necesario, el destino se convierte en un problema que puede y debe solucionarse.
No se trata de un fenómeno desconocido. Ocurrió algo parecido cuando el industrialismo, hace unos 150 años, comenzó a mejorar el nivel de vida de los ciudadanos en esta nuestra parte del mundo. Cuando la miseria inunda todo, lo más probable es que no seamos capaces de verla, pero si la apreciamos en contraste con otra realidad, salta a la vista con una claridad insultante. Ello es positivo, puesto que nos estimula a esforzarnos en solucionar los problemas restantes, pero no ha de conducirnos a la falsa idea de que el mundo ha empeorado, porque eso no es cierto. Nadie puede dudar de que nos quedan enormes problemas que atajar en nuestro planeta, pero lo realmente fantástico es que la difusión de la democracia y el capitalismo ha contribuido a reducir estos. Allí donde se ha aplicado una política liberal durante más tiempo, la indigencia y la precariedad ha pasado a ser una excepción y no la regla, a diferencia de lo habitual a lo largo de la historia y en todo el mundo. Nos aguardan colosales desafíos, pero ahora conocemos las soluciones políticas y tecnológicas que nos puedan ayudar a enfrentarnos a ellos. Por ello, y pese a todo, hay razones para ser optimista.